Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia, del libro de Job, el capítulo 1. En el país de Uz había un hombre llamado Job. Era honesto e intachable, respetaba a Dios y no le hacía mal a nadie. Job tenía 7 hijos y 3 hijas. Tenía además 700,000 ovejas, 300,000 camellos y 500 yuntas de bueyes, 500 burras y muchos siervos. Era el hombre más rico del oriente. Los hijos de Job tomaban turno para hacer banquetes en la casa de cada uno de ellos, a los cuales invitaban a sus 3 hermanas para comer y beber con ellos. Al terminar cada ronda de banquetes, Job les mandaba instrucciones a sus hijos para que se purificaran, y levantándose de madrugada ofrecía un sacrificio que debe quemarse completamente por cada uno de sus hijos. Pues Job pensaba que tal vez sus hijos pudieran haber pecado y maldecido a Dios con su pensamiento. Entonces llegó el día en que los seres celestiales se presentaron ante el Señor. Incluso Satanás estaba allí con ellos. El Señor le dijo a Satanás: ¿Dónde has estado? Y Satanás le respondió al Señor: He estado en la tierra. Entonces el Señor le dijo a Satanás: ¿Te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él. Job es un hombre intachable, honesto, respeta a Dios y rechaza el mal. Satanás le respondió: ¿Pero es que Job respeta a Dios por nada? ¿O acaso no lo proteges a él, a su familia y a sus posesiones? Haces que le vaya bien en todo lo que él hace, y sus rebaños se ven por todo el país. Pero si le quitaras todo lo que tiene, seguro que te maldeciría en tu propia cara. El Señor le dijo a Satanás: Puedes hacer lo que quieras con lo que le pertenece a Job, pero a él mismo no le hagas daño. Entonces Satanás se retiró de la presencia del Señor. Un día en que los hijos e hijas de Job estaban comiendo y bebiendo vino en la casa del hermano mayor, llegó un mensajero, se acercó a Job y le dijo: Tus bueyes estaban arando y tus mulas estaban pastando cerca, cuando los sabeanos atacaron y se los llevaron. Asesinaron a tus siervos a espada. Yo fui el único que pudo escapar para contártelo. Mientras este mensajero todavía estaba hablando, llegó otro y le dijo a Job: Cayó un rayo del cielo e incineró a tus ovejas y a tus trabajadores. Yo fui el único que pudo escapar para contártelo. Mientras este mensajero todavía estaba hablando, llegó otro y le dijo a Job:
Los caldeos enviaron 3 grupos de soldados que nos atacaron. Se llevaron los camellos y mataron a todos tus siervos a filo de espada. Yo fui el único que pudo escapar para contártelo. Mientras este mensajero todavía estaba hablando, llegó otro y le dijo a Job: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de tu hijo mayor. De repente sopló un fuerte viento desde el desierto y destruyó la casa. La casa cayó sobre ellos y todos murieron. Yo fui el único que pudo escapar para contártelo. Cuando Job escuchó todo esto, rasgó su ropa y luego se rapó la cabeza. Después se postró en tierra en actitud de adoración y dijo: desnudo salí del vientre de mi mamá, y desnudo saldré de este mundo. El Señor dio y el Señor quitó. Alabado sea el nombre del Señor, mi Dios Yahvé. Job no cometió ningún pecado en lo que dijo, ni le reprochó a Dios lo que había pasado. Bien, mis hermanos, acabamos de leer la palabra de Dios. Pero de la lectura que hemos escuchado el día de hoy, Dios, ¿qué nos quiere decir con esta lectura a ti y a mí para nuestra vida, hermanos? Bien, mis hermanos, hoy Dios nos menciona y nos recuerda 2 cosas muy importantes en nuestra vida. 2 cosas que tenemos que tener bien presentes. La primera cosa que Dios hoy nos dice por medio de su palabra y por medio del personaje que hoy hemos leído del libro de Job, nos habla y nos dice primeramente cómo llegamos al mundo tú y yo, hermanos. ¿De qué manera llegamos? ¿Qué traíamos al mundo cuando llegamos tú y yo, hermanos? ¿Qué traemos y qué tenemos ahorita que estamos en el mundo, hermanos? Y Dios nos afirma y nos dice qué es lo que nos vamos a llevar realmente de este mundo cuando nos vayamos a descansar. O sea, cuando Dios nos mande llamar a descansar, lo que se le conoce como la muerte. Bien, mis hermanos, es muy clara la palabra de Dios. Hoy Dios nos recuerda claramente cómo llegamos a este mundo. Y te lo voy a decir por medio de la palabra, cómo llegamos, para que siempre lo tengamos presente. Porque eso es muy importante. Es muy importante para la cuestión en cómo estamos en este mundo. Y te voy a ir explicando por qué. Fíjate, hoy la palabra de Dios nos recuerda y nos dice cómo fue que tú y yo llegamos a este mundo y realmente qué traíamos cuando llegamos a este mundo, excepto de este cuerpo. Dice la palabra de Dios. Dice: desnudo salí del vientre de mi madre. O sea, tú y yo y todos los seres que vivimos en este mundo, llegamos a este mundo sin nada, sin traer nada de este mundo, nada traíamos. Como la palabra de Dios hoy nos lo testifica diciéndonos: desnudo salí del vientre de mi madre. O sea, no traíamos nada. Y Dios nos dice: ¿y qué se van a llevar de este mundo cuando vayan a descansar? ¿Qué se van a llevar cuando ya no estén en este mundo? Lo que se le conoce como la muerte. Y el Señor hoy nos lo dice para que estemos bien conscientes.
Dice, fíjate, dice la palabra, dice, desnudo salí del vientre de mi mamá y desnudo saldré de este mundo. O sea, en pocas palabras, tenemos que estar bien conscientes que como llegamos a este mundo es como nos vamos a ir, sin nada. ¿Por qué Dios nos dice y nos recuerda eso, hermanos? Porque la lectura que hemos leído del personaje que hoy Dios nos pone, que es sobre el personaje de Job, a lo mejor algunos ya lo han leído, a lo mejor otros no lo han leído, pero bueno, la palabra de Dios hoy nos pone un ejemplo basado en el personaje de Job para que tú y yo estemos conscientes de las cosas. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dicho que a este mundo vinimos sin nada, vinimos desnudos. Y de este mundo no nos vamos a llevar absolutamente nada. ¿A qué voy con esto? A que Dios hoy nos vuelve a testificar y a decir que lo que tú y yo tenemos en este mundo, lo que Dios nos bendice y nos da, que estemos bien conscientes que es nomás para que podamos subsistir en este mundo y nada más. No es ni para que te aferres a las cosas que tienes. No es ni para que pienses que lo que tienes te lo vas a llevar cuando te mueras. No, no. Hoy Dios nos vuelve a decir para que estemos conscientes de que lo que Él nos da en este mundo es para que podamos subsistir, porque la palabra de Dios nos dice que a este mundo llegamos sin nada y de este mundo nos vamos a ir sin nada. ¿A qué voy con esto? A que Dios no quiere que tú y yo caigamos en la aferración de lo que tenemos en este mundo, nos aferremos a eso. Y nos aferremos de una manera que no queramos soltarlo. Creyendo y pensando que lo que tenemos en este mundo nos lo vamos a llevar para lo que Dios nos ha prometido. Y no, Dios hoy nos dice muy claramente, tú a este mundo llegaste sin nada y de este mundo te vas a ir sin nada. O sea que en pocas palabras, como dice la palabra de Dios, fíjate bien, ahorita puedes tener todo lo necesario para que puedas vivir cómodamente, así como lo tuvo Job en su momento. Porque fíjate bien, la palabra de Dios empieza diciendo, en el país de Uz había un hombre llamado Job, era un hombre honesto, intachable y respetaba a Dios. Un hombre honesto, intachable y respetaba a Dios. Dice la palabra de Dios. Y no le hacía mal a nadie. Dice la palabra de Dios que Job tenía su familia. Dice que tenía 7 hijos y 3 hijas. Y que además era una persona muy rica, que tenía muchos bienes, que vivía muy cómodamente. Tal vez como muchas personas en este mundo viven cómodamente con lo que Dios les da. Porque fíjate, dice la palabra de Dios que Job tenía 700,000 ovejas, 300,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 burras y además tenía muchos siervos. O sea, era una persona totalmente bien acomodada, bien rica. Que tal vez nosotros también estemos igual acomodados a las posibilidades como estamos, hermanos. Fíjate bien, estamos acomodados a las posibilidades como estamos. ¿De qué manera? De que gracias a Dios no nos falta lo necesario para vivir en este mundo. No nos hace falta. Porque Dios de una y otra manera nos provee lo que necesitamos y hasta nos da de más. Pero ojo, tú puedes tener ahorita a lo mejor muchos bienes, muchas cosas que te hacen vivir una vida tranquila y en paz. Pero ¿qué pasaría si el día de mañana tú llegas a perder todo y te quedas sin nada?
porque ha pasado casos y los hemos visto, que personas que tienen muchos bienes, mucho dinero y de repente no tienen nada. ¿Cuál sería tu reacción tuya? ¿Cuál sería mi reacción mía? Aquí es donde entra lo que Dios hoy nos está comentando. Dios nos pone el ejemplo por medio de Job y nos dice que Job era un hombre honesto, intachable y que además respetaba a Dios, o sea, respetaba a Dios. Creía en Dios y sabía en Dios y respetaba a Dios. Estaba consciente él de que por medio de Dios él tenía todo lo que tenía para vivir tranquila y modestamente. Pero ojo, él no se aferraba a ello así, aferrarse a una manera de quererse aferrar y agarrarlo y no soltarlo y pensando que todo eso que tiene se lo va a llevar. Él no, él lo utilizaba para lo que Dios se lo había dado. ¿Y qué era para qué? Para que él pudiera vivir en paz y tranquilo y tuviera todo lo necesario para vivir él y su familia. Que eso es lo importante. Lo que Dios nos da en este mundo es para que subsistamos y podamos vivir en paz y tranquilos y nada más. Mas no para que nos aferremos y nos lo queramos llevar y atar y aprisionar, porque creamos que eso nos lo vamos a llevar el día que nos moramos. No, hermanos. No. ¿Por qué? Porque la historia de hoy nos cuenta que Job era una persona muy rica, que estaba bien acomodada, tenía hijos, tenía familias, tenía hasta sirvientes que le servían. Y dice la palabra de Dios que Job tenía todo eso. Pero para no hacerla tan larga, dice la palabra de Dios que fue perdiendo todo lo que él tenía. ¿Por qué? Porque resulta que Satanás le dijo a Dios que si le quitaba todo lo que él tenía, de seguro Job maldeciría a Dios. Eso creía Satanás. Dios sabía que no era así, porque dice la palabra de Dios que Job respetaba a Dios. O sea, Job estaba consciente que lo que tenía Dios se lo daba para que pudiera subsistir y tener todo lo necesario en este mundo, mas no para aferrarse. ¿Por qué? Porque sabía Job que a este mundo llegó sin nada y de este mundo se iba a ir sin nada. Lo importante de esta lectura es que Job respetaba a Dios y obedecía a Dios. Eso es algo muy importante que también tenemos que tener nosotros. Lo importante es que nosotros respetemos y amemos a Dios y lo obedezcamos, porque ese es el fruto que nos vamos a llevar el día que nos vayamos a descansar, para así poder llegar a la promesa que Dios nos ha hecho, que es la vida eterna y estar en su presencia. A eso sí nos tenemos que aferrar. Nos tenemos que aferrar a Dios. ¿En qué manera y en qué circunstancias? En la manera de como Dios nos ha dicho, que debemos de amarlo a Él por sobre encima de todas las cosas, que debemos de obedecer y que debemos de seguir el camino que Él nos ha dejado, que es el de nuestro Señor Jesucristo. A eso sí nos tenemos que aferrar, hermanos, a eso sí, pero a lo material no te aferres. Eso utilízalo nomás para que tú puedas subsistir con tu familia, porque Dios hoy te ha dicho que a este mundo tú llegaste sin nada y de este mundo te vas a ir sin nada. Pero en cambio, si nos aferramos a Dios, aferrarnos en la manera de que de amarlo a Él por sobre todas las cosas, de obedecerlo en lo que Él nos dice, de esforzarnos por ser cada día mejor persona, a como Él nos lo va diciendo por medio de su palabra, y siguiendo el camino que nos ha dejado, que es nuestro Señor Jesucristo. Si nos aferramos realmente a eso, eso es lo único que nos vamos a llevar de este mundo, que nos va a servir para poder alcanzar la promesa que Dios nos ha hecho, que es la vida eterna, hermanos. Fíjate, Job sabía y Satanás no sabía, porque Satanás no conoce bien los pensamientos ni los corazones
como Dios los conoce. Satanás entonces le dijo que si le quitaba todo a Job, de seguro lo maldeciría. Dios, que conocía a Job perfectamente, le dijo, ok, fíjate bien, él le dijo, ok, quítale todo lo que tiene, pero no le quites la vida. Fíjate, te dice la propia palabra de Dios, dice, puedes hacer lo que quieras con lo que le pertenece, o sea, con sus propiedades, con todo lo que tenía, porque era lo que Satanás le había dicho, que si le quitaba todo eso, Job lo iba a maldecir. Entonces Dios conocía bien a Job, conocía su corazón, conocía sus sentimientos y sabía que Job no le iba a maldecir, porque Job estaba consciente que lo que Dios le daba era para subsistir y nada más. Entonces le dice, puedes quitarle todo lo que le pertenece, pero no le hagas daño a él. Y Satanás actuó enseguida. Dice la palabra de Dios que empezó a quitarle todo lo que tenía Job, hasta su propia familia. O sea, le quitó todo lo que tenía, desde su familia hasta sus bienes. Fíjate lo que estamos hablando, desde su familia, o sea, sus hijos, su familia de él se la quitó, hasta sus bienes, todo le quitó. Así de que imagínate, date una idea. O sea, que aparte de que pierdas todos tus bienes, pierdas tu familia y te quedes tú solo en este mundo. Tú o con tu esposa, como en dado caso de Job, pero todo lo demás lo pierdes. Qué traumatizante, qué dolor tan fuerte. No sé cuál sería la reacción de nosotros en su determinado momento, pero la reacción de Job, que es un ejemplo que hoy Dios nos ha puesto para que tú y yo tengamos conciencia y estemos conscientes de las cosas como realmente son. La contestación de Job después de que perdió todo, desde sus bienes y su familia, fíjate bien cuál fue la respuesta de Job. Satanás esperaba que lo maldijera a Dios, como supuestamente él pensaba, pero Job no. Job no lo maldijo, al contrario, lo bendijo. A Dios, fíjate, entre todas las circunstancias de la pérdida de todo, Job no lo maldijo, lo bendijo con estas palabras que dice, fíjate bien, dice, cuando Job escuchó todo esto, o sea, que ya haya perdido todo, dice la palabra de Dios, que Job rasgó su ropa y luego se rapó la cabeza y después, fíjate bien lo que hizo, se postró en tierra en actitud de adoración a Dios, fíjate, lo adoró, lo bendijo a Dios en vez de maldecirlo. Y le dijo, desnudo salí del vientre de mi mamá y desnudo saldré de este mundo. Ahí está la clave. Y es lo que hoy Dios nos dice para que no nos aferremos a las cosas materiales. Hay que aferrarnos a Dios. Eso sí, a Dios hay que aferrarnos en qué manera, en como Dios nos lo pide, que lo amemos a Él sobre todas las cosas, que seamos obedientes a lo que Él nos dice, que amemos a nuestro prójimo y todo lo que Él nos dice para nuestra vida. A eso sí hay que aferrarnos, porque eso es lo que nos va a ayudar a mí y a ti para el día de mañana que vayamos a descansar, podamos alcanzar la promesa que Dios nos ha prometido y que es la promesa más grande, que es la vida eterna, hermanos. Acuérdate, eso es lo importante en nuestra vida, hermanos. Eso es a lo que nos tenemos que aferrar, a alcanzar esa vida eterna que Dios nos ha prometido. Pero para alcanzar esa vida eterna no nos tenemos que aferrar a las cosas materiales, nos tenemos que aferrar a las cosas espirituales que son las de Dios, empezando por amar y respetar a Dios, así como Job lo hacía, porque la misma palabra de Dios dice que él respetaba a Dios y amaba a Dios, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Porque Job es un gran ejemplo que Dios nos pone a mí a ti para que veamos las cosas como realmente son, hermanos. Porque fíjate esas palabras, imagínate qué sorprendente, qué maravilloso. Satanás esperaba que lo maldijera, que lo insultara a Dios por haberle quitado sus pertenencias y más aparte de su familia. O sea, fíjate, ¿cuántos no le quitaron? Todo lo que tenía, todo, desde la familia y los bienes. Pero Job, en vez de maldecirlo,
Dice la palabra de Dios que Job, al escuchar todo esto, se rasgó su ropa, luego se rapó la cabeza, se postró en tierra en actitud de adoración y dijo, ahí va la clave, hermanos, desnudo salí del vientre de mi mamá y desnudo saldré de este mundo, hermanos. El Señor, mi Dios Yahvé, me dio, y el Señor, mi Dios Yahvé, me lo quitó. O sea, consciente en lo que te comenté. Y termina diciendo, fíjate bien, alabado sea el nombre del Señor, mi Dios Yahvé. Qué palabras tan hermosas, hermanos. Eso es ser humilde. Eso es saber lo que realmente Dios nos dice, hermanos, fíjate. Y es lo que yo y tú tenemos que tener conscientes. Porque Dios nos lo pone como ejemplo. Un personaje que en aquellos entonces era muy importante. Tenía muchos bienes. Tenía hasta sirvientes, tenía familia. Y de repente perder todo. Tal vez tú y yo, o otras personas, tal vez actuaríamos de otra manera. Y sí maldeciríamos tal vez a Dios. Le diríamos tal vez, ¿por qué lo haces? ¿Por qué me quitas lo que yo necesito? Entonces no me amas, no me quieres. Tal vez podríamos actuar así. No sé. Solamente estando en las circunstancias podríamos saberlo. ¿Por qué? Te digo esto, hermanos, para que estemos conscientes que estando en las circunstancias, porque recordemos las palabras que Pedro le dijo a Jesús. Que tal vez ahorita tú podríamos decir que diríamos lo mismo en las circunstancias de que si Dios nos quitara las cosas, tal vez diríamos lo mismo. Fíjate bien, Pedro, cuando Jesús le dice lo que va a ocurrir, que va a ser entregado y muerto, Pedro le dice que él va con él hasta la muerte. Y Jesús, ¿qué le dice? No, Pedro, al contrario, tú me negarás 3 veces. Y Pedro, aferrado, y decía, no, Señor, yo no te negaré, yo voy contigo hasta la muerte, lo que te pase a ti, que me pase también a mí. Esas palabras las dijo Pedro en ese momento. Que tal vez yo y tú podríamos decir ahorita en ese momento igual, que si Dios nos quitara todo, a lo mejor diríamos tal vez lo mismo, no renegaríamos, a lo mejor. Pero en el momento es cuando uno actúa de otra manera diferente. Pedro, acabando de decir eso, ¿qué ocurre? En el momento, en la circunstancia, ya cuando estaba en el momento adecuado, lo negó, hermanos. Así puede pasarnos a nosotros. O sea, Job es un gran ejemplo para nosotros y para que veamos realmente lo que Dios nos dice y entendamos y comprendamos. Por eso, no te aferres a las cosas materiales. Lo que Dios te da es para que subsistas en este mundo y nada más. Aférrate a las cosas espirituales, aférrate a lo de Dios, aférrate a Dios. Eso sí, aférrate con todo y todo, llévatelo hasta la tumba. Eso sí, hermanos, porque eso es lo que nos va a ayudar para que tú y yo alcancemos la mayor promesa, que es la vida eterna. A eso sí hay que aferrarnos, mas no a las cosas materiales. Porque puede pasarnos como Job. Podemos tener todo lo necesario para vivir y subsistir, y de la noche a la mañana no podremos tener nada. Y si nos aferramos a Dios lo vamos a tener para siempre. Hasta en la tumba lo vamos a tener. Porque fíjate qué palabras tan hermosas de Job, hermanos. Satanás, como te dije, Satanás va y lo acusa ante Dios y dice que Job lo ama y lo quiere porque le da todo. Que si se lo quitaría a Job, de seguro lo maldeciría. Pero Dios conocía bien a Job. Y Job, en vez de maldecirlo, lo adora. Y le dice claramente, desnudo salí del vientre de mi mamá y desnudo saldré de este mundo. O sea, tú y yo, hermanos, desnudos salimos, desnudos llegamos a este mundo y desnudos vamos a ir a este mundo. Y fíjate, y termina diciendo las palabras que son muy bellas y hermosas, hermanos. El Señor, mi Dios, me dio todo. Y el Señor, mi Dios, me quita todo. Alabado sea el santísimo nombre del Señor, mi Dios Yahvé. Qué palabras tan bellas, hermano. Después de las grandes tragedias de su familia y sus bienes, hermanos. Porque el perder todo es una tragedia, y más la familia. O sea, imagínate, qué dolor.
Pero Dios y Job actuó con humildad, sabiendo que Dios tiene el poder. ¿Para qué? Para hacer todo otra vez. Que si tú has leído este libro de Job, sabes que al final de los libros, Dios le devuelve el doble de lo que tiene. ¿A qué voy con esto? A que si realmente nosotros actuamos correctamente como Dios nos lo dice, nosotros tendremos el doble. Tal vez no en este mundo, tal vez en la vida eterna, hermanos. Que es a lo que nos tenemos que aferrar tú y yo, si realmente tú quieres esa vida eterna. Si no la quieres, no hay problema, sigue adelante. Si tú la quieres, aférrate a Dios y a lo que Dios nos está diciendo, como hoy, que nos dice claramente su palabra y nos recuerda que desnudos salimos del vientre de nuestra madre y desnudos nos vamos a ir de este mundo. Y que lo que Dios nos da, Dios no lo puede quitar. ¿A qué? Para que no nos aferremos a las cosas materiales. Aferrémonos a Dios. Bien, mis hermanos, yo aquí me despido de su canal Reflexionando con la palabra de Dios. No sin antes haciéndole una oración a mi Padre, Dios Yahvé. Papito, Padre hermoso, Dios y verdadero Señor. Hoy yo, en este día, Padre, Dios Yahvé, quiero primeramente agradecerte, Señor. Agradecerte todo lo que tú me has dado, Señor. Desde la vida, la salud, el techo, los alimentos, las bendiciones, todo lo que me has dado, oh Padre Yahvé. Hoy en este día te lo quiero agradecer, papito hermoso. Padre, hoy en este día yo te quiero pedir, Señor, por todas esas gentes, Señor, que en este momento se encuentran sufriendo y padeciendo, Dios mío, por las guerras que hay en este mundo, por la violencia que existe en todo este mundo, Señor, y que de una y otra manera afecta a toda la humanidad. Yo te quiero pedir por todos los que sufren, para que tú les des la fortaleza y el consuelo, Señor, y les toques su corazón, sabiendo que todo lo que nos pase aquí en este mundo es pasajero, y sabiendo que tú, que eres el Dios, nos tienes ya listo y preparado algo mejor para todos aquellos que sean obedientes a lo que tú realmente nos dices, oh Padre Dios Yahvé. Te lo pido por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Papito, Padre y Dios verdadero, también en este momento, Señor, ante tu presencia, ante toda tu creación y todo lo que tú has hecho, te queremos reconocer como el único y Dios verdadero que existe. Te queremos reconocer como el que realmente tiene el poder para hacer todas las cosas. Padre Dios Yahvé, te queremos alabar y glorificar como solo tú te lo mereces, Señor. Y queremos alabarte con esta canción, pero queremos que nuestra alabanza esta sea como una ofrenda agradable hacia tu presencia, que te la hacemos agradeciendo, porque queremos ser agradecidos contigo, agradeciendo todo lo que tú nos das, oh Padre, Dios Yahvé. Levanta la mano, Señor, manos a ti, Padre Yahvé. Aunque no tenga fuerza, mi papito hermoso, yo la levanto para ti, Señor. Aunque tenga 1000 problemas, yo levanto mis manos hacia ti, oh Padre Dios Yahvé. Porque todos mis problemas, junto contigo, sabré que los resolveré, papito hermoso. Levanto mis manos
aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Levanto mis manos ante ti, oh Padre Dios Yahvé. Aunque tenga 1000 problemas, yo la levanto para ti, papito hermoso. Aunque tenga 1000 problemas, levanto mis manos, Padre Dios Yahvé. Levanta las almas al cielo conmigo. Aunque tenga 1000 problemas. Cuando levantas tus manos, Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir eso mismo estoy sintiendo ahora mismo. el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Bien, mis hermanos. Cuídense donde quiera que anden. Protéjanse. Y acuérdense que tenemos un Dios que está lleno de amor por ti y por mí. Y que nos ama. Y que realmente Él quiere que estemos otra vez juntos. Todos. Como la familia. Que Él realmente quiere que seamos toda la humanidad. Pero quiere que estemos juntos.
junto a la presencia de mis hermanos. Acójanse al brazo poderoso de mi Padre Dios Yahvé. Acójanse al manto sagrado de nuestro Señor Jesucristo, y que la fuerza del Espíritu Santo nos ayude a que cada día seamos realmente mejores personas, a que cada día nos transformemos en el nuevo ser que Dios quiere que nos transformemos, en ese nuevo ser que es nuestro Señor Jesucristo. Amén.